Lo primero que yo tengo que hacer a la hora de aprender el tema de la acentuación es lo siguiente. Primeramente, jóvenes, lo primero que tengo que hacer, vaya la redundancia, es las palabras según su acento se clasifican en Aguda, graves. esdrújula sobre Esdrújula. Agudas, graves, estrújulas sobre estrújulas. Ahí estamos claros, perfecto. Luego viene a dónde lleva el acento cada una. Las palabras agudas, ¿dónde llevan el acento? En la última. En la última, excelente. ¿Y cuándo se les marca la tilde? Cuando termina en eso Termina vocal. en SN vocal. Excelente, bien. Resulta que me voy a encontrar con algunas palabras que son agudas, pero no le marco la tilde. ¿Y por qué no le marco la tilde? Porque no termina en eso vocal. Eso, ¿vieron? Eso está facilito. Las graves, ¿dónde llevan el acento las graves? En En la antepenúltima sílaba. En la penúltima sílaba. Fíjense que contamos de atrás hacia adelante. Última, penúltima, antepenúltima. Última, aguda. Penúltima, grave. Antepenúltima, esdrújula. Tras antepenúltima o la sílaba anterior, porque tengo que decirle los conceptos actualizados. Última, aguda. Penúltima, grave. Antepenúltima, esdrújula. Tras antepenúltima, sobre esdrújula, pero también se le conoce como la sílaba anterior, según las actualizaciones. Bien. Las palabras graves, ¿cuándo se le marca la tilde? En la penúltima. En N ni S o vocal. No, así no es la regla. La regla es así. Cuando termina en consonante. Cuando termina en Eso, consonante. excelente. Cuando terminan en consonante. Y la excepción es que no sea ni N ni S. Lo que dijiste está bien, Grace, solo que tenemos que recordar que la regla dice, se les marca la tilde cuando terminan en consonante, pero hay una excepción. Cuando llegamos a la excepción, entonces debemos decir, la excepción es que si terminan en NS, no se le marca la tilde, porque nos podemos confundir, porque nos está diciendo cuando terminan en consonante. Bien, vamos a tener palabras que son graves y no se le marca la tilde. ¿Y por qué no se le marca la tilde? Porque van a terminar ¿en qué? Porque van a terminar en NS. Y si terminan en NS, no le puedo marcar la tilde. ¿Por qué? Porque dice la regla que ¿cuándo le marco la tilde? ¿Cuándo le marco la tilde? Cuando termina en consonante. En consonante, así mismo. Las esdrújulas, ¿cuándo se le marca la tilde a las esdrújulas? Siempre, porque a todas se les marca la tilde. ¿Qué les pasa? Vamos, muchachos, estamos practicando. Y a las sobresdrújulas, ¿cuándo se les marca la tilde? Siempre. Pero aquí cambia el orden de la sílaba. Bien, vamos a lo que me preguntaba Eduardo, el diptongo. ¿Sí? Bien. Voy a compartir la pizarra y vamos a mejorar esta parte. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Todos atentos aquí. Voy a desactivar mi cámara. Ustedes sí tenganlas activadas, por favor. Bien. Voy a escribir aquí una palabra y ustedes y yo vamos a practicar la parte de qué cosa, del hiato y del diptongo, que veo que eso es lo que se les está complicando. Bien. Voy a ponerles esta práctica que está aquí. Vamos a practicar exactamente diptongo, hiato y triptongo. Bien. Dice la regla del diptongo, el diptongo, escuche bien,
El diptongo es una unión. ¿De qué? De una vocal abierta y una cerrada. ¿Cuáles son las vocales abiertas? A, O. ¿Cuáles son las vocales cerradas? I. Bien, excelente. La regla dice, el diptongo se da cuando tenemos una vocal abierta y una cerrada, o dos cerradas en una misma sílaba. ¿Qué quiere decir esto? Dos cerradas en una misma sílaba. Pero yo les dije a ustedes que dos cerradas distintas, dos vocales cerradas distintas. Profesora, ¿y usted por qué nos dice que dos vocales distintas? Adivinen por qué. Porque me voy a encontrar en su momento dos vocales cerradas iguales. ¿Y qué me va a pasar? Que allí me voy a encontrar que no tengo un diptongo, sino que tengo un hiato. ¿Me hago entender? Por eso les dije a ustedes en la clase anterior que cuando usted iba a poner las reglas del diptongo pusiera que el diptongo es la unión de una vocal abierta y una cerrada o dos cerradas en una misma sílaba, pero cerradas como distintas. Porque cuando llego al hiato me voy a encontrar con dos vocales cerradas, sí, pero adivinen cómo son iguales. Cuando las vocales cerradas son iguales, en este caso aquí, entonces aquí ya no hay un diptongo, aquí hay un hiato. ¿Sí me explico? ¿Me hago entender? Por eso les expliqué a ustedes, este tema. Bien, vamos con la primera palabra. La primera palabra, ¿cuál era? Aire. Aire. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos una vocal abierta y una cerrada. Aquí que hay un diptongo. ¿Y cómo se separa esto? Así. ¿Y por qué no se separa aquí? Porque el diptongo no se separa. Porque dice la regla que el diptongo es la unión de una vocal abierta y una cerrada, o dos cerradas en una misma sílaba. Bien, pero yo hago la aclaración cuando encontramos las vocales cerradas, las dos cerradas en una misma sílaba son distintas. ¿Estamos claros? ¿Cuál es la siguiente palabra que les puse? Vamos aquí. Ajá, vamos a poner suave. Suave. ¿Qué tenemos aquí? Una vocal abierta y una cerrada. ¿Qué hay aquí? La vocal abierta y cerrada. Es un diptongo y tampoco se separa porque dice la regla que el diptongo no se separa. Pero ahora mire, vamos a entrar a esta palabra que les escribí. Chiita. ¿Qué hay aquí? ¿Qué tengo aquí? Un hiato, profesora. Ajá. Ya entienden por qué les dije que nos vamos a encontrar un caso donde nos encontramos con dos vocales cerradas iguales. Entonces por eso les dije, para que se les haga más fácil, apréndase que en el diptongo es una vocal abierta y una cerrada o dos cerradas pero distintas, porque cuando llegamos al hiato, sí nos vamos a encontrar con dos vocales cerradas iguales, pero ya ahí no hay un diptongo. ¿Adivine qué hay? Un hiato. Y el hiato sí se separa. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué me dicen? ¿Estamos comprendiendo el concepto? ¿Jóvenes? Sí, profesora. No tengan pena en hablar, por favor, ¿sí? Eduardo, ¿estamos claros, hijo? Sí, profe. Bien. Vamos con caer. El ejemplo que teníamos aquí.
Caer. ¿Qué hay aquí? Dos vocales abiertas. ¿Qué hay aquí? Hiato. Excelente, porque dice la regla del hiato. ¿El hiato qué es? El hiato son dos vocales abiertas y también dice la regla que una vocal abierta y una cerrada, pero la cerrada acentuada, ¿sí? Y también nos podemos encontrar con dos vocales abiertas y hay hiato, y también nos podemos encontrar con dos vocales cerradas iguales y hay un hiato. ¿Y el hiato qué pasa? El hiato sí se... ¿El hiato qué pasa? El hiato se separa. ¿Estamos claros? ¿Cuál es la otra palabra? A ver, vamos a buscarla aquí. Maíz. ¿Quién me dice qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Aquí hay hiato, porque dice la regla del hiato que el hiato se da cuando hay una vocal abierta y una cerrada y la cerrada acentuada. Recuerden que el orden no importa, puede ser adelante o atrás, pero la indicación es la vocal cerrada acentuada y el hiato siempre se separa. ¿Cómo se da el hiato? Una vocal abierta y una cerrada, la cerrada acentuada, o dos vocales abiertas o dos vocales cerradas iguales, ¿ok? Recuerden que las distintas las encuentro ¿dónde? En el diptongo. Siempre el hiato se va a separar, ¿sí? Bien. Aquí entonces lo separamos. ¿Por qué lo separamos? Porque dice la regla que el hiato se separa. ¿Estamos claros? Jóvenes, ¿me escuchan? ¿Alguien me iba a hacer alguna pregunta? ¿Qué dijo Paola? Que yo estaba... Ahora sí estamos claras. Esa era la parte que querías practicar, ¿verdad? Sí. Bien. Eduardo, ¿cómo vamos? Bien, profe. ¿Estamos claros? Ahora sí. Voy con otra palabra. Profe, la siguiente era leer. Dígame. Que la siguiente palabra era leer. Caer. Yo tengo aquí aire suave, caer, maíz, leer. Vamos a leer. ¿Qué hay aquí? Hiato. Excelente. ¿Por qué? Porque son dos vocales Abiertas juntas. abiertas. Para. Y si hay dos vocales abiertas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si hay dos vocales abiertas? ¿Quién dijo se separa? Entonces hacemos así. Lee. Leer. ¿Estamos claros? Sí, profe, ¿puede ser la de Uruguay? Claro que sí, cómo no. Uruguay. Uruguay. ¿Qué hay aquí? Fácil, un triptongo, porque el triptongo se da con tres vocales, dos cerradas a los lados y una abierta en el medio. Profesora, pero lo que pasa es que la I y la Y no es una I. En el uso del triptongo, cuando nos encontremos aquí una Y, se conoce como, se utiliza como que fuera una I. ¿Me hago entender? Y aquí hay un triptongo y el triptongo no se separa. A la hora de escribir Uruguay, ¿cómo lo escribiríamos? A ver, ¿cómo lo pondríamos? ¿Cómo lo separaríamos en sílabas? Sería... Igual, porque no puedo separar el triptongo. El triptongo nunca se separa. El triptongo es de igual manera que el diptongo. ¿Sí? Vamos a poner aquí otro ejemplo de triptongo para que practiquemos.
Este sí no se los di, voy a ponerlo aquí para practicar este triptongo. Vamos a tener casos en que en su momento tenemos un triptongo. No sé si esta se las puse, no me acuerdo. Limpiáis. Sí, profe. La puse. Limpiáis. Ay, caramba. Limpiáis. Vamos aquí. Limpiáis. El triptongo, en su momento, la única que puede llevar la tilde es la vocal abierta. Y de igual manera hay un triptongo. ¿Vieron que son 3? Siempre va a haber 2 vocales cerradas a los lados y la del medio va a ser abierta. ¿Estamos claros? ¿Cómo se forma el triptongo? Jóvenes, Paola, ¿me escuchas? Sí, profe. Es que te vi como hablando allá, pensé que me ibas a hacer una pregunta. Limpiáis. Eduardo, ¿estamos claros? Entonces aquí, ¿qué tenemos? Tenemos un triptongo. Y el triptongo no se separa. Se nos fue el tiempo. Vamos a hacer una rapidita. ¿Cuál es? Profe, Cuando se acaba el estaba tiempo, ¿me puedes repitiendo la repetir limpiáis? diferencia del dictongo y ¿Qué me triptongo. dices? ¿Qué me Y dice? antes que se acaba el tiempo, ¿me puedes repetir limpiáis? Y claro que sí, limpiáis. Aquí en limpiáis tenemos un triptongo. Aquí vemos, ¿ves? 2 vocales cerradas y la en el medio es abierta. El triptongo, ¿cómo se da? Con 3 vocales. 2 vocales cerradas a los lados y la del medio tiene que ser abierta. Son 3 vocales. En el caso de que nos encontremos una Y, la utilizamos como